Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ciudadanos, diputados, colegas diputados, gente, habitantes del estado de Bolívar, venezolanos, nos toca un tema que no va a ser ni la primera vez ni la última vez que creo que tendremos que discutirlo acá. Las masacres se han convertido ya en cifras difíciles de precisar, porque muchas masacres las vemos en los periódicos semanas después de que han ocurrido tales hechos. Los organismos oficiales tienen, digamos, la particularidad de que no informan sucesos de esta naturaleza, incluso impiden que salgan en los medios de comunicación. Estamos hablando de un hecho donde en Icabarú mueren varias personas. Un menor de edad, Jeremías, 17 años, recibe un balazo, muere en ese sitio, y creo que no puede ser el destino de la juventud un hecho o un suceso como este. Nosotros empezamos a discutir acá el tema y a hablar de la responsabilidad de los partidos políticos, de la denuncia. Todo hecho de esta naturaleza es susceptible de ser denunciado, y es susceptible de ser denunciado porque es un hecho violatorio de los derechos humanos, ya sean de los sectores indígenas o no. En este caso, Icabarú es un pueblo fundamentalmente minero. Su nacimiento es precisamente producto de la minería. Ha permanecido muchos años con esa minería tradicional, pero todos sabemos que el arco minero le dio una nueva connotación a la minería. Lo hemos discutido y lo hemos denunciado. Esto no es un problema de decirlo, como lo decía Prat, que no es un problema de banda. No. Este es un problema de Estado. Y digo que es un problema de Estado porque la responsabilidad de todo lo que pasa allí es del Estado venezolano, pero particularmente un tipo de Estado como es el que tenemos en el estado de Bolívar. Porque la dirección de la seguridad en el estado Bolívar lo ejerce los militares que están en todas las minas, ¿no? Lo ejerce el SEBIN, el DIGESIN, la policía y sobre todo el gobernador del estado, quien debe brindarle la seguridad y garantizarle del derecho a la vida a los ciudadanos, pero este gobernador no se dedica a eso. El gobernador del estado Bolívar no le preocupan los problemas que tengan, los ingentes problemas que puedan tener la gente de Bolívar. Él se preocupa fundamentalmente de las minas, declara sobre las minas. Hace 5 días apenas, un hecho insólito en Guayana, el gobernador precisamente con muchas de las personas inauguraba un centro o un molino de estos de cianuros en Ciudad Guayana, con un personaje que se llama Eduardo José Rivas. El diputado,
Este señor que fue diputado del cler del estado Bolívar aparece como un gran magnate inaugurando un molino que, según ellos, va a producir 20 toneladas de oro mensuales. En otra parte vemos que en ese mismo sitio, en Puerto Ordaz, se van a inaugurar 9 molinos de estos de cianuro y van a traer toda la arena desde el Callao, es decir, 300 kilómetros a Puerto Ordaz para procesarla en Puerto Ordaz. ¿Ustedes saben por qué no la procesan en el Callao? Porque no tienen la manera de establecer la seguridad que debe brindar el Estado, los militares, la policía, el gobernador. No puede, porque las dificultades entre ellos, y aquí hay que decirlo con claridad, esto no es un problema del PSV como partido político, no, este es un problema entre delincuentes. Y entre esa delincuencia está mucha gente vinculada al gobierno que se está llenando con el oro de Venezuela y precisamente traen estas masacres porque están desplazando a otros. Este gobierno se llevó un poco de malandros para tomar un conjunto de minas y los malandros les salió mal el negocio y por eso han traído la guerrilla para que la guerrilla saque a esos planes que ya no le cumplen sus órdenes. Pero vuelvo al problema de los molinos, que es una de las cosas más importantes. ¿De dónde salen los millones y millones de dólares que se necesita para montar un molino? Y esto se llama el complejo Manuel Piar en Puerto Ordaz y va a tener 10 molinos. Mucha gente y los empresarios allá comentan que ese dinero, uno viene de la corrupción del Estado, pero el otro viene de la droga. Y yo lo que creo que todos los diputados que estamos acá tenemos que averiguar de dónde salen esos dólares para construir esos molinos, porque hay otro complejo, el complejo de Sifonte que queda en el Callao, que precisamente aparecen unos personajes, y entre ellos aparece Ale Saak. El mismo de los CLAR aparece en estos negocios. Y no solamente aparece él, aparece José Can, Kibelen Hosto, Ale Saak, Juan José Corazpe Carvajal, Víctor Cano, Ricardo Forero Higuera, Eduardo Rivas, que ya lo mencioné, y Wilfredo Vivas. Todas estas personas y muchos de los que tienen esos molinos en Guayana tienen que ser averiguados por esta asamblea para determinar dónde sale ese oro. Pero lo que es peor, ese oro no entra al Banco Central. Esas toneladas que anuncian que están produciendo estos molinos no son registradas en el Banco Central. Entonces, bueno, este gobierno tiene definitivamente, la capacidad de permitir que ese oro salga del país y no llegue al Banco Central. Creo que esto es un hecho que está perturbando la economía de nuestro Estado porque no llega, el oro no llega ni a los hospitales, ni a las escuelas, ni a los acueductos, ni a ninguna parte. Bueno, ¿qué hace? ¿Dónde está el oro si ustedes no lo ven en inversiones en ninguna parte del Estado? ¿En el bolsillo de quién? En el bolsillo precisamente de todos estos delincuentes que tienen estas minas. Pero lo que es peor, y lo repito acá una vez más, muchos molinos tienen nombres de funcionarios del gobierno. Incluso hay molinos, por ejemplo, que dicen que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, de coroneles, de generales y todo esto. Y ustedes vemos cómo estos personajes, cuando nos visitó en Guayana la vicepresidente de la República,
la usurpadora fue atendida precisamente por estos personajes. Eran quienes le hacían el espacio, la atendían en todos los hoteles allá en Guayana. Entonces hay una vinculación del gobierno, de los ministros incluso, que nos visitan con todos estos molinos. Yo creo definitivamente que no es un problema de que es oro de sangre, sino que este es oro de la corrupción y es oro de la droga, y nosotros tenemos que rechazar eso, porque ese movimiento de droga, guerrilla, narcotráfico es lo que trae que todas estas masacres se sigan dando en Guayana y no van a terminar mientras este gobierno permanezca y sea un alcahueta de todo lo que se produce en Guayana. Esos hechos deben tener nuestro repudio, porque no vamos a progresar en este país con una industria de oro de esa naturaleza y de esas características. Muchas gracias, señor presidente. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.